Bienvenidos a, pues como estamos festejando aquí lo que es el Día del Libro en la Carpita Teatro y tenemos un gran invitado, el señor Miguel Ángel Jiménez Lubache. Ok, perfecto. Y él nos está acompañando, nos viene a presentar sus dos libros y vamos a estar platicando un poquito con él. Antes que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes esta experiencia, el haber venido acá? ¿Cómo te sientes? Pues muchas gracias primero por la invitación, porque me hayan tomado en cuenta para esta celebración del Día del Libro. Hoy que estamos celebrando el Día del Libro, pues me da mucho gusto poder estar aquí platicando con ustedes y pues trayéndoles aquí los libros para que conozcan un poquito más. Antes que nada, me pareció muy interesante la forma en cómo iniciaste con el texto, ¿no? Con las obras literarias. Yo creía, bueno, el comienzo del blog más o menos, ¿me podías platicar cómo inició ese concepto, tu proyecto? Pues la escritura me ha gustado siempre. Empecé como la mayoría, pues la lectura, ¿no? Sí, para mí yo creo que si no empiezas leyendo es muy difícil que puedas escribir. Entonces el proyecto del blog nació porque tenía ganas de empezar a escribir y pues era como una forma de dejar constancia de lo que estás escribiendo. Y el primer texto que puse ahí fue un texto sobre el país, sobre México, justo después de los temblores del 2017, que se llama ¿Por qué no siempre? El texto, que habla de que cómo nos unimos solamente cuando hay cuestiones de desgracia, eso, pero en otras cosas cada quien jala para su lado, y a partir de ahí empecé a escribir. La verdad es que no es una cuestión que haga regularmente en el blog, donde suba continuamente, pero sí ya hay una gran cantidad de textos ahí publicados. Pero de todas formas, en la parte de aquí va a estar apareciendo lo que es el blog, ya nos lo dejaste. Haces escritos, porque si no tuve, por la premura del tiempo, no tuve la oportunidad de entrar al blog, próximamente lo voy a hacer. Pero tus escritos, ¿a qué enfoque vas? ¿En qué enfoque te estás enfocando ahorita? Acabas de hablarnos sobre los terremotos quiero imaginarme que es un tipo crítica hacia por qué no nos unimos, hacia por qué no nos unimos, o nos unimos solamente con las catástrofes. Entonces, Pues bueno, en ese texto en particular es más que nada pues como mi punto de vista de cómo veo la situación en ese sentido, hablando de la cuestión en que cómo los mexicanos nos unimos para ciertas cosas y para ciertas cosas no. Pero tengo textos de muchísimas cosas y de temas diversos. Me gusta mucho escribir ficción, es de lo que más escribo. Digamos que la forma o el formato que más utilizo es el cuento o el relato. No escribo muchas cosas extensas, prefiero esos cuentos o esos formatos cortos, y he escrito completamente de ficción, algunos mezclados con cuestiones reales. He hecho también textos, por ejemplo, periodísticos, de cuestiones deportivas. Hay de bastantes cosas. o sea, una gran versatilidad. Sí, sí, sí. ¿No? Eso es magnífico. Pues, bueno, ¿tú te has manejado solamente medios digitales o también en tu semblanza había leído que has participado en antologías? ¿Esas antologías fueron llevadas a cabo como, no sé, revistas literarias digitales, libros digitales, o también fueron físicos? De las antologías en las que he participado, tengo 3 que se publicaron de manera física y hay una que únicamente fue digital. Pero sí son concursos a los que, bueno, convocatorias a las que decidí participar y resultó seleccionado el texto que yo mandé. ¿Y los textos que mandaste fueron igual ficciones, fueron anécdotas? ¿De qué consiste? ¿Qué género? De los 3 físicos, el primero fue una convocatoria del área peninsular que se hizo en Villahermosa. Hablaba sobre literatura erótica. Y mandé un texto, una ficción completamente. Hay otro que se hizo ya, un par que fueron en la pandemia. En uno de ellos participé con un texto también de ficción, hablando desde la voz de un perrito callejero durante la pandemia, y otro en el que es
completamente igual de ficción, una persona que se refugia escribiendo y el escribir como que le da vida. Y en la última antología fue eran textos breves de 100 palabras relacionados con el Camino de Santiago. Es de este libro, ¿verdad? Sí. No, este es mi experiencia en el Camino de Santiago. Este lo escribí después de que regresé de hacer regresé de hacer el peregrinaje por España al Camino de Santiago. Fue que escribí este libro. Originalmente llevé una pequeña libreta donde yo nada más pensaba pues anotar algunas cuestiones, pensamientos para una vez que estuviera de vuelta platicar con la familia, con los amigos. Y ya estando aquí decidí transcribir esa libreta al blog, está ahí en el blog y lo hice como un tipo de bitácora de viaje. Okay. Y ya que las personas lo empezaron a leer, que mis compañeros lo leían, me empezaron a comentar que estaba muy padre, pero que querían conocer un poco más. Y pues dije, ya tengo prácticamente el esqueleto, nada más tengo que complementarlo, llenarle un poco, ponerle un poco más de carnita. Puse diálogos y fue así como nació este libro, esta es una crónica que narra mi peregrinaje por el Camino de Santiago ahí en España. Está muy padre la historia detrás del libro, porque eso le da un valor agregado a lo que es el mismo libro. Muchas veces la gente ve un libro y es un libro, pero la historia detrás es muy importante. Cuéntanos un poquito acerca de cómo te fue en el peregrinaje ahí en Santiago. Fue una experiencia única, la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Algún día navegando ahí por internet me encontré con un video del Camino de Santiago y me llamó mucho la atención. Pues ya sabes, una vez navegando en YouTube te empiezan a salir y a salir y a salir y llegó el momento en que dije yo tengo que hacer esto y pues afortunadamente tuve la posibilidad de hacerlo. Renuncié a mi trabajo porque pues fue un peregrinaje de 30 y tantos días que estuve por allá por España y es una cuestión muy padre. Fueron 30 y tantos días de caminar y caminar desde los Pirineos franceses hasta Santiago de Compostela. Wow. Entonces es una experiencia que le recomiendo a todo el que pueda que acuda. Es una cuestión muy personal, tienes mucho tiempo para pensar, para estar contigo mismo y vale mucho la pena. Suena bastante interesante y hasta nos dejas esas ganas de querer ir a pasar la experiencia. Igualmente me interesa mucho el libro del viaje de Tito. Igual surgió como un anecdotario, igual, de anotarse en una bitácora tus viajes o... No, es otra cosa completamente distinta de esto. Este libro lo saqué primero, pero originalmente lo que primero quería sacar era esto. Cuando mi papá falleció en 2011, me quedé con las ganas de que para un futuro, para cuando mis sobrinos estuvieran más grandes, pudieran conocer un poquito más a su abuelo. Entonces, una vez que mi papá falleció, le pedí a la familia cercana, a sus hermanos, a mi mamá, a su esposa, mi hermano, que me pasaran algunas, bueno, no anécdotas, sino momentos importantes que hayan tenido con mi papá, para tenerlos y a partir de ahí pues saber qué se podía armar. Entonces recopilé varios de estos momentos, pero sin embargo como que se quedó estancado por ahí, medio guardado. Ya me imagino que fue por ahí del 2017, 2018 que le empecé a dar un poco más de atención. Y fue ya en la pandemia justo cuando, después de haber participado en una de las antologías, con uno de esas editoriales fue que se dio la posibilidad de sacar El viaje de Tito. Y es básicamente otra ficción, sin embargo, basado en 15 anécdotas o 15 momentos de la vida de mi papá. Generé 15 historias que se van entrelazando una con otra y arman una historia. Es en un mundo de ficción, pero donde el personaje principal, que es mi papá, tiene la posibilidad de recordar algunos momentos de su vida y es así como sale El viaje de Tito.
Y una es, expansión por los recuerdos. Sí. exacto. Y es una muy bonita forma de hacerle ese tributo a tu padre. Entonces, no, sí está muy, muy padre. Y ese concepto que manejas de 15 historias que se entrelazan, no sé, quiero leerlo. Sí. Quiero leerlo, quiero leerlo. Sí, la verdad es que me gustó mucho. Este es más en el sentimiento, este es un poco más cuestión personal de experiencia. Sí. La aventura, ¿no? Sí. La foto, ¿eres tú de espaldas? Sí, soy yo. Obviamente yo viajé solo, pero ya durante el camino te encuentras a muchas personas. Claro. Básicamente ahí en el libro hay 4 personas que la mayoría del tiempo estuvimos juntos, sobre todo una persona que fue la que me tomó esa foto, se llama Clarice, es una chica argentina y la mayoría del camino lo hicimos juntos. Y sí, esa mañana despertamos muy temprano, la luz del sol estaba muy padre y yo le dije, tómame una foto, pero la verdad es que el encuadre y todo me encantó y ya cuando tuve la idea o surgió la idea del libro, enseguida yo ya sabía qué foto tenía que ser la portada. Entonces, como podríamos decir que ese viaje ya era un libro Sí, hecho. sí, sí, sí. Poco a poco con algunos aspectos se fue formando solito, digamos. Además tiene una representación muy psicológica, ¿no? O sea, él está de espaldas, pero está viendo hacia un punto, ¿no? O sea, como que el horizonte quiere ir a navegar más allá, ¿no? Así como que te invita, honestamente, a querer, bueno, adentrarte al viaje junto con el lector, el autor. De hecho, digo, ya me van a hacer hablar del Camino de Santiago, pero ese es uno de los puntos más representativos o icónicos del camino. Es el punto más alto que alcanzas en cuanto a altitud del camino. Y ese montículo son piedritas, bueno, hay unas que ya son grandes que las han puesto, pero la mayoría la historia o la representación ahí es que tú durante tu camino, ya sea que al principio o incluso desde que sales de tu casa, llevas una piedra que representa todas las cargas y las cosas negativas que llevas en tu vida, y cuando llegas a este punto, ahí la dejas para dejar que todo se libere, ahí dejas todo lo malo, y ya a partir de ahí, que ya es la última parte del camino, pues tú ya viajas más ligero con todo lo que durante todo el camino has dejado ahí. Hasta mensajes psicológicos. Sí, exacto. Bastante. Impresionante. Sí, no, sí. En una parte de tu semblanza mencionas que actualmente conduces junto con otro amigo un podcast llamado Cazadores de Historias, ¿no? Cuando yo leí tu semblanza, yo me vinculé directamente con que tu punto, ¿no?, para expresarte como autor era el internet directamente, ¿no? Yo creía también que los libros que nos presentas ahorita eran de internet. Entonces me puse a pensar o a reflexionar realmente en el texto, ¿no? Y cómo ahora percibimos el texto directamente por esos medios, ¿no? Como tipo de texto expandido también lo interpreté con el podcast, ¿no? Uno está redactando lo que está leyendo, sí. Uno está hablando sobre memorias, ¿no? Después de esto, ¿podrías contarnos un poco sobre lo que trata el podcast de Cazadores de Historias? Sí, claro que sí. Con la persona que lo hago, mi compañero Pablo, nos conocemos desde hace muchísimos años. Estudiamos un año en secundaria en Mérida. Obviamente después cada quien tomó su camino y nos reencontramos trabajando ya aquí en Cancún, en la misma empresa. Y pues tenemos muchas cosas en común. Una de las cosas que tenemos es la lectura y la escritura, que nos gustan mucho. Y como les comentaba antes de entrar directamente a la grabación, pues es a partir del final, hacia el final no acabado, pero ya cuando nos empezaban a dejar juntarnos nuevamente en la pandemia, surgió la idea de hacer este podcast. Y básicamente se trata de cada jueves que sale un episodio nuevo, narramos un par de historias, a veces un poco más, seleccionamos un tema y contamos historias. La mayoría de ellas son enviadas por el público, de las personas que nos escuchan, nos envían sus historias y como nos van llegando, nosotros las vamos armando en episodios con algún tema que los haga unirse, ¿no? Por ejemplo, un tema pueden ser fantasmas, libros,
Hablamos sobre la pandemia, sobre las mascotas, hablamos de muchas cosas y contamos historias. Entonces, pues nos gusta mucho. Hemos tenido ahí algún tipo de que ya nos empiezan a escuchar cada vez más. Y realmente pues lo empezamos por un gusto personal y porque nos gusta este mundo de las historias. Y hay muchas valiosas que ya están ahí en el podcast. Llevamos 32 episodios ya hay subidos. Es bastante tiempo, Sí. es bastante tiempo, son 6 meses más o menos. En septiembre, a finales de septiembre empezamos, sí. Y más o menos, sí. Sí. Como te había comentado también, yo también ya había impartido lo que es un podcast, 2 años. Primera temporada fueron alrededor de 20 capítulos y la segunda temporada fueron 35 capítulos. Y es una experiencia muy bonita. Es muy padre. Porque no solamente conectas con el público, sino liberas muchas de estas ideas que luego uno tiene encasilladas en su cabeza. Y es una forma de comunicarte no solamente con la persona con la que estás hablando, sino con todos los que te están viendo. Y esa relación que nos estás platicando, que tienes con el público, también es una oportunidad para que el público amateur pueda enviar sus historias y puedan darse a conocer. Y eso es algo fantástico, te felicito por eso. Sí, de hecho, dentro de la introducción del podcast, decimos que pues historias hay muchas, vivimos en un mundo lleno de historias, algunas son ciertas, algunas no, pero pues el único requisito que les ponemos es que las personas estén dispuestas a compartirlas con nosotros. Entonces están abiertos ahí, nos encuentran en Facebook como Cazadores de Historias Podcast, en Twitter como Caza Historias P, y nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google, en todas las plataformas de audio nos pueden escuchar. Todos los jueves tienen un episodio nuevo. La última pregunta que tengo para ti, Miguel Ángel, yo lo llamo como que los 2 minutos Milky Way, por así decirlo, ¿no? Eres una persona muy actualizada, por lo que veo, y que gozas prácticamente de estar escribiendo, ¿no? Tú, lo que me encanta es que usas el método del internet como desligarte de pensamientos y cargas y lo demás, ¿no? Viajes, anécdotas, lo que tú quieras, lo almacenas en el internet. ¿Cuáles serían los 3 consejos de oro que Miguel Ángel Jiménez le daría a aquel escritor que quiere incursionar en el mundo de la redacción por internet y también en el podcast y como publicar un libro también? No, mira, pues ahorita tenemos la facilidad del internet, que tienes muchísimas plataformas para expresarte, desde un Twitter donde tienes 260 caracteres para decir algo que quieras, hasta poder abrir un blog donde puedes escribir o inclusive ya llegar a los formatos impresos, a los libros. ¿Qué consejos yo podría dar? La verdad no me considero una persona que pueda dar un consejo, simplemente es pues invitarlos a que se animen. Si tienen la cosquillita de hacerlo, háganlo. Primero pueden empezar para ustedes, escribir para ustedes, que vayan soltando la mano, ya si después quieren empezárselo a mostrar a los amigos, a la familia, y si en algún momento quieren ya empezarlo a mostrar, pues el internet ahorita es una plataforma fantástica, porque pues tú lo subes y no sabes quién te pueda leer, les puede gustar o no, pero pues tú estás enviando lo que estás escribiendo para que otros puedan llegar a él. La cuestión del libro, pues el libro en físico, yo soy un romántico del libro en físico, sigo prefiriendo tener un libro que una tableta o una pantalla, pero pues sí, es un mundo difícil realmente. Ambos, al menos mis 2 proyectos han sido, los he tenido que financiar en su mayoría yo. No, es muy difícil poder entrar al mundo editorial porque necesitas, pues te piden experiencia y aparte hay muchísimas trabas. Entonces, si que eso no sea un impedimento para que, si tienes ganas, lo hagas. Simplemente es que tengas el deseo, y al menos como yo lo hice, pues es una cosa para mí. Si le puedo llegar a alguien más, así sea una persona, o sean 100 o sean 1000,
pues qué padre. Y pues ahorita no he escrito tanto en el blog, estoy muy enfocado en lo que es el podcast. Aparte de las historias que nos mandan, pues también hay ocasiones en que ponemos algunas nuestras. Ajá. Entonces, pues sí, como es un episodio semanal, sí le estamos metiendo un poco más de enfoque a eso, pero pues cuando se da la oportunidad, pues escrito. Mi cuenta de Twitter, yo estoy bastante activo ahí también llego a poner algunas cosas, pero pues el chiste es dejarlo salir, donde sea es lo de menos. ¿Y cuál es el siguiente paso para Miguel Ángel ahorita? ¿Seguirás publicando más libros, además del podcast? En un futuro probablemente sí llegue esa opción. Espero retomar el poder participar nuevamente en concursos o en convocatorias donde a lo mejor pueda llegar a una antología o no. Obviamente queremos meterle mucho al podcast, es una parte que nos está gustando mucho y que si llega a tener éxito, por decirlo de una manera, pues puedes llegar a muchas personas, no pensándolo en el área económica o el recibir algo a cambio, simplemente porque puedes llegar a muchas personas y nuestra tirada es llegar a muchísima gente que nos nutra de historias que podamos compartir con muchísima más gente. Y al final de cuentas, esa experiencia es la más bonita. Como ya había comentado, no te quedas con, es que tuve 20 likes, o tuve 50 likes, o tuve 50 vistas. No, te quedas con la experiencia de, qué bonito fue vivir tal momento, qué bonito fue vivir esto. Y es algo muy bonito, y tanto como creador, como público es muy bonito que te den ese reconocimiento, porque yo me imagino enviando algo y escucharlo, en ese momento lo estás escuchando y dices, wow, o sea, gracias por darme esta oportunidad. Y sí, es muy bonito, me agrada mucho este proyecto, te deseo todo el éxito posible, la verdad, porque es un podcast, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que sí requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo, y qué bueno que lo estás tomando, qué bueno que estás muy en esta parte de externar todos tus sentimientos, y si más gente se une, pues no es competencia, al contrario, es trabajo. No, claro, juntos, claro. Y seguir avanzando. Y gracias a eso, pues yo estoy aquí invitado por Ali Benítez, que dijo, tú eres bueno hablando con la gente, vas. Entonces digo, perfecto. Entonces esas relaciones, esas experiencias, te las deseo de todo corazón. Muchas gracias. Que puedas vivir. Ojalá que podamos llegar o alcanzar a un público bastante grande y que sobre todo que les guste, y pues ahí estaremos pendientes a que nos puedan escuchar y nos puedan seguir. Solamente para retomar nuevamente, reafirmar o recordar nuevamente tus redes sociales, Cazador de Historias. El del podcast es Cazadores de Historias Podcast en Facebook y en YouTube. En Twitter es Cazahistorias P. Perfecto. Y la personal, pues realmente solo uso el Twitter y es @MiguelOJL. De todas formas, todo va a haber salido en pantalla en el momento que lo dijiste. Perfecto. Entonces, ya nomás para terminar, pues nos pasamos a despedir. Es un gusto que hayas estado con nosotros. Te agradecemos mucho, pues, el tiempo que nos regalaste. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives este momento? Hay una pregunta del público. Ok. Yo pensé que... Sí. Es que en una parte estabas hablando del éxito, dijiste si así se le puede llamar. Ajá. Y me da curiosidad saber, en tu criterio, qué es el éxito. Pues bueno, es una palabra o un concepto muy complejo, podría decirlo. Éxito para mí es poder hacer lo que a mí me gusta hacer. No digo lo que comentabas ahorita de si me estoy enfocando en a ver cuántas vistas tengo, a ver cuántos likes y no llegué a tantos, pues dejas de disfrutar lo que estás haciendo. Entonces el éxito es hacer lo que te gusta y poder compartirlo. Digo, ya si eso implica que muchas personas te sigan o que muchas personas te lean, pues qué mejor, pero mientras tú tengas la facilidad o la posibilidad de hacer algún proyecto o algo que te guste, pues eso es éxito para mí. Qué buena respuesta. Una buena reflexión.
Y bien, Miguel Ángel, es mi tocayazo. ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias por haber estado acá, pero dinos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sientes el ambiente, la plática? No, pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que yo feliz. Y si tuviéramos una hora, la hora completa nos las echamos, ¿no? Pero pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que hay estos espacios para poder, sobre todo para, digo, a las personas que o vamos empezando o no podemos tener algún público tan grande, pues esto nos ayuda mucho y qué bueno que sobre todo hoy que estamos celebrando el Día del Libro, pues se están abriendo estos pequeños espacios donde podamos venir a expresarnos y a platicar con todos ustedes. Pues yo te agradezco mucho el tiempo y las reflexiones que nos acabas de dar. Honestamente, muy interesantes tus libros y el método que usaste para poder escribirlos me parece fascinante. Muchas gracias por sus comentarios. Ahí ahorita dejamos unos cuantos para que puedan leerlos. De acuerdo, con mucho gusto. Me parece perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Para la próxima. Y estás invitado a todos los proyectos que vayamos a tener, tanto personales como míos, como de Marena, ¿sí? Y como de la Carpita. Con todo gusto, muchísimas gracias. Y ahí estaremos esperando, Pablo y yo, sus historias para contarlas en el podcast. Me parece perfecto. Muchas gracias.